Bienvenidos. Soy Oscar Hugo Bottini, cirujano plástico y vascular con especial interés en la flebología y linfología. También creador de la carrera de especialista en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en dicha especialidad. Y tengo el honor de pertenecer a esta fundación sin fines de lucro que reúne a docentes universitarios realizando campañas humanitarias en todo el mundo. Esta organización dedicada a pacientes con enfermedades venolinfáticas quiere llegar a ustedes en esta oportunidad con un proyecto educativo. En esta etapa de aislamiento social, la primera sugerencia que queremos hacerles es quédese en casa, ya que sin nosotros el virus no puede trasladarse y reproducirse de unos a otros. Así, y solo así, venceremos esta pandemia. Pero también decimos, sean cautelosos de donde obtienen la información. Nosotros le ofrecemos un mail que puede verse debajo en la pantalla para evitar las noticias falsas. Intentamos toda la información que brindamos, asesorarlas o apoyarlas con estudios validados. El proyecto COVID, que refiere al control del daño que puede presentar un paciente con insuficiencia venosa durante la cuarentena, momento en el cual el sedentarismo aumenta. Este proyecto, articulado en 5 videos educativos, propone establecer conductas y hacer conocer los riesgos a los que nos sometemos producto de este aislamiento. Este primer video, llamado Autoevaluación, es de gran interés debido a que más de un 50% de la población padecerá algún problema venoso o linfático a lo largo de su vida. Esta alta frecuencia se debe al peso de la columna sanguínea. Como ustedes pueden ver en la imagen, a medida que nosotros fuimos evolucionando en la escala, en la teoría evolutiva de Darwin, el corazón se fue alejando del suelo, de tal manera que la columna sanguínea fue siendo más extensa o más alta. Esto hace que a nivel de los miembros inferiores y los pies se genere una presión mayor en ese segmento que con los años, y más con el aumento de la sobrevida que ha tenido el individuo, se genera un cuadro de enfermedad venosa con el tiempo. Cuando nosotros nos referimos a cómo se produce, cómo es la fisiología de la circulación venosa en el paciente normal, nosotros tenemos que decir que hay 3 componentes que son vitales. 2 componentes pertenecen a la vena, que son la pared de la vena y la capacidad de distensibilidad que tiene sin romperse o sin perder su elasticidad normal, y las válvulas venosas, que también estas válvulas, aunque muy finas, son muy fuertes y soportan la presión de la columna sanguínea. Estas válvulas que están localizadas en el miembro inferior, en la pierna con más cantidad y más próximas, y más a medida que vamos ascendiendo, están más separadas unas de otras, de tal manera que en la parte baja, que es donde más la necesitamos, departamentalizan la columna. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso de la columna va a ser el peso de la sangre entre válvulas. Esto ayuda, como una biblioteca, a que los libros puedan ser sostenidos. Sin embargo, cuando una de estas válvulas falla, se produce una caída en cadenas. Imaginemos una biblioteca en la que el estante se cae. Si un estante se cae, el de abajo tendrá que soportar el peso de ambos estantes, con lo cual con el tiempo será vencida y ahí se genera un efecto en cadena donde la sangre, en vez de subir, se cae. Eso es lo que se llama reflujo. Es muy importante, además de las válvulas venosas y las venas, ¿sí? Es muy importante saber que cuando estas válvulas, la velocidad de flujo de la circulación, cuando nosotros tenemos una velocidad de flujo enlentecida, lo que sucede es que las células formen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se adhieren a la pared,
¿sí? Y cuando ese enlentecimiento es muy grande, es decir, cuando se acumula la sangre abajo y no puede subir, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos tienden a salir de la pared del espacio intravascular hacia el espacio extracelular, con lo cual en ese lugar no pueden vivir, se degradan y se va a producir un efecto que explicaremos más tarde. El otro factor importante a tener en cuenta es el factor muscular. Cuando ustedes ven un músculo como comprime la vena, al comprimir la vena eyectan la sangre hacia el corazón. ¿Y por qué hacia el corazón y no hacia abajo? Porque como mencionamos antes, estas válvulas son unidireccionales y permiten que la sangre vaya de afuera hacia adentro, es decir, de la superficie a la profundidad, es decir, de la piel a la zona muscular y los huesos, y de ahí, de abajo hacia arriba. Es como, para explicarlo de otra manera, estas venas serían como la autopista, ¿sí? Las venas profundas, y las venas superficiales, las calles y las avenidas. Y todo el tránsito tiende a ir hacia esa autopista que lleva la sangre directamente hacia el corazón. Entonces, decíamos, el flujo es unidireccional, quiere decir que las válvulas obligan a ir en un solo sentido. Nunca dejan caer la sangre en condiciones normales, ni nunca dejan ir para afuera la sangre. De esta manera la sangre va ascendiendo con cada contracción muscular. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos bombas importantes. La bomba plantar, como ustedes pueden ver, el pie es como un fuelle, es como si fuera un triángulo que cuando se exprime, te ven, es más ancho en el tobillo y más finito en el dedo. Entonces, cada vez que el individuo pisa, exprime la sangre y eyecta la sangre hacia arriba. Esta es la génesis de la circulación venosa. Y por supuesto, el músculo, cuando se comprime, como mostramos anteriormente, sigue empujando la sangre hacia arriba. El mecanismo respiratorio hace el resto para que la sangre pueda llegar al corazón. Cuando hablamos del sistema venoso, tenemos también que hablar del sistema linfático. Ambos sistemas están interrelacionados, muy internamente relacionados. Los linfáticos son vasos muy pequeños, como mostramos ahí, es como si fueran los canales de cultivo. Estos canales de cultivo sirven para irrigar y estar en estrecha conexión con el suelo, así como los linfáticos están en estrecha conexión con el sistema extracelular, todo el espacio extracelular. Y absorben los nutrientes y las toxinas y los elementos de desecho celular a través de ellos, sobre todo las partículas o las moléculas de mayor tamaño, que no pueden ingresar a través del sistema venoso o a través del sistema circulatorio venoso y arterial, a través de los capilares. Entonces, decíamos, estos dos sistemas están imbrincados, así como los canales terminan en un río y después en un río más grande hasta poder llegar a los mares y al océano, estos, estos vasos indefectiblemente van a terminar siempre en la circulación central y el corazón. Pero ¿qué pasa con el sistema linfático? El sistema linfático utiliza un porcentaje muy bajo de su capacidad, o sea que tiene un margen bastante importante para cualquier desarreglo que pueda ocurrir en el individuo, o sea que un día pase mucho tiempo parado o sentado durante bastante tiempo, no tenga ningún problema y este sistema lo compense perfectamente. Con el tiempo, este sistema, cuando se ve sobrepasado, empieza a fallar, entonces su sistema linfático empieza a deteriorarse, empiezan las vías de ese sistema linfático a eliminarse, a perder fuerza, a perder la capacidad de transporte y se transforma en lo que se llama un linfedema o epidemia oculta. ¿Por qué se llama así? Porque muchos pacientes lo padecen y no tienen una clara noción de que lo padecen. La realidad es que la enfermedad es bastante frecuente, tanto el lipedema como el linfedema, y es muy poco visibilizado por la comunidad médica y especialmente por los pacientes.
Un 80% de los pacientes obesos padecen esta patología. Y si nosotros tomamos en cuenta que un tercio de la población es obesa, aproximadamente 250 millones de habitantes en el mundo estarían padeciendo esta epidemia oculta. Cuando hablamos de los estadios clínicos, estos son algunos estadios que podemos mencionar en algunos trabajos, sin embargo hay una clasificación que los clasifica en 0, 1, 2 y 3, pero lo que queremos decir es que hay una primera etapa subclínica, donde en esa etapa, imaginemos una esponja seca y una esponja con agua. Ambas esponjas tienen el mismo diámetro, pero ¿qué sucede? Una puede estar llena de líquido y la otra no. En esa primera etapa subclínica los diámetros son iguales en una pierna y en la otra. Sin embargo, puede haber una turgencia, una dureza mayor en el miembro más afectado. Esta etapa subclínica después se traduce en una etapa ya de aumento del diámetro de la pierna durante el día, pero es un incremento del edema, que es ese hinchazón que ocurre en el espacio extracelular, rico en proteínas, pero que a la noche el paciente puede recuperarse y levantándose a la mañana igual, ambas piernas iguales y no mostrando ninguna evidencia de la patología. Es decir, el estadio 2 es aquel que mejora con el decúbito. El estadio 3 es aquel donde ya se hizo lo que se llama una paniculopatía. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo una fibroesclerosis alrededor de la grasa. Esto hace que esa zona indurada ya no se pueda eliminar solamente con levantar el miembro, con elevar el miembro. Entonces el paciente se levanta a la mañana con patología ya evidente. El último estadio, que es el estadio más severo, es el estadio que en los casos más graves la pierna puede tapar el pie. Por eso es que se llama elefantiasis, porque tiene todo el aspecto de la pata de un elefante. Y además la piel se pone con grumos, como si fuera un granulado, que es porque la dermis se llena de líquido y se engrosa, igual que pasa en los elefantes, y esa estructura tan parecida es lo que le da el nombre de elefantiasis a los pacientes que tienen esta patología. Estos estadios son, por suerte, menos frecuentes, pero si uno deja evolucionar la patología va a llegar a esa situación. Si miramos la tortuga, podemos ver que un poco nuestra evolución, nosotros hemos cada vez estado más sedentarios y más obesos. Entonces, ¿qué nos recuerda la tortuga? Que tenemos que tener mucha más movilidad que la que tenemos y que tenemos que adaptarnos a los cambios que corren de la mejor manera posible. Si uno observa el 60% de los procedimientos desde el 2013 hasta ahora, han aumentado respecto a los procedimientos venosos debido al sedentarismo y al aumento de la obesidad. Observen esto, que el sedentarismo ha aumentado de un 15 o 69% en los últimos 20 años. Podríamos decir que la teoría evolutiva de Darwin no nos ve bien, porque más bien ahora estaríamos involucionando. Cuando decimos quedarnos en casa, es muy importante que nosotros tengamos cuidado de no salir y que sí nos podamos quedar en casa. Pero pensemos también que no tenemos que estar en casa parados como una estatua. Lo que tenemos que estar es activos y lograr movernos todo el tiempo, lo que nos va a favorecer para estar cada vez mejor y no padecer esta patología que es severa. Conocemos la clasificación SEA, los médicos, pero para que ustedes entiendan, esta es la clasificación que alberga a la mayoría de los médicos y que nos comprende a todos. Es una clasificación que hemos logrado en el mundo y que la mayoría respeta para poder tener un idioma común entre nosotros. ¿Qué quiere decir C por clínica, E de etiología, A de anatomía y P de patología, donde se usa mucho la fase clínica para entender qué es lo que nos pasa.
Y para que ustedes lo entiendan, en la primera fase lo que se dilatan son los capilares. Los capilares venosos entre 0,1 y 0,4 milímetros son los que se dilatan y son las famosas aranitas que ustedes pueden ver en los pacientes y que llevan a la consulta estética. Un segundo grupo son el grupo de los pacientes con varices, que son ni más ni menos que las dilataciones de las venas que están por debajo de la piel, en la grasa superficial. Estas venas abomban la piel y tienen la característica típica que pueden verse en muchos pacientes, motivo por lo cual llega a consultar. Esta es la etapa donde nosotros no podemos prescindir del tratamiento médico. Es fundamental que tengamos un tratamiento médico porque si no la enfermedad evoluciona inexorablemente. Una tercera etapa acompaña a las varices la hinchazón, como mencionábamos antes, lo que se llama hinchazón o edema. ¿Por qué se produce ese hinchazón o edema? Porque decíamos que el éstasis, el detenimiento de la columna sanguínea sin poder ascender, hace que las venas filtren líquido hacia afuera, porque la presión les obliga a sacarse líquido de encima. Ese líquido, que al principio es aguas y sales, que salen hacia afuera, hinchan bastante la pierna y empieza todo un proceso evolutivo que cuando el paciente se acuesta mejora, que es el típico edema venoso, y cuando el paciente se levanta está mucho mejor. Pero hay que decir que, como mencionábamos al principio, cuando se acelera el flujo circulatorio, como el caso de los pacientes con fiebre, lo que se produce es un aumento del flujo de la sangre y las células se despegan de la pared, como cuando los militares salen de los cuarteles para ir a una guerra, salen de la pared y van a combatir al agente agresor. Esto se ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen infección o fiebre, etc. Cuando el paciente tiene enfermedad venosa, se produce el efecto contrario. Hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo y ese enlentecimiento del flujo sanguíneo hace que las células formes, que son los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, se peguen a la pared y salgan al espacio extracelular. Se degradan y los glóbulos rojos que tienen hierro, lo que van a producir es ese hierro en contacto con el agua corporal. ¿Qué pasa con el hierro cuando toma contacto con el agua? Se oxida y ese color que toma ocre la piel es justamente por el óxido de hierro que se acumula en ese lugar. Entonces, ese es uno de los puntos. Y el segundo punto es el proceso inflamatorio que producen los glóbulos blancos. Al salir se degradan y todas las sustancias que tienen adentro, que son justamente para combatir las agresiones, es desencadenar un proceso inflamatorio que va generando una fibrosis de la pierna a ese nivel. Cuando esto sucede, esta inflamación va generando una fibrosis que comprime los vasos sanguíneos de la piel y le van quitando irrigación. Entonces la piel se adelgaza hasta ulcerarse. Cuando la piel se ulcera en una primera etapa, se logra cerrar, pero en una segunda etapa se abre y este es el estadio más avanzado de la enfermedad venosa. Por eso le decimos, traten de no ascender por esta escalera y realicen su tratamiento médico y la consulta adecuada en el momento que puedan. Decimos entonces que nosotros, ¿cómo podemos generar una cierta autoevaluación? En realidad, hay factores que podemos tener en cuenta, y estos factores son los síntomas que padece la enfermedad, que empezando de lo más leve a lo más severo sería la pesadez, picazón, hormigueo, calambres, quemazón en la pierna, sensación de hinchazón, hasta llegar a la claudicación venosa, que es la situación más molesta que puede tener el paciente. Efectos secundarios como irritabilidad, insomnio o malestar puede ocurrir en forma general, pero ambos de estos síntomas no son específicos de la enfermedad venosa. Si pueden padecerlo muchas otras patologías, pero si nosotros vemos esto asociado a varices o asociado a hinchazón y además vemos este cuadro que ocurre durante el horario vespertino y que cuando uno se levanta a la mañana
está mucho mejor, esto puede presumir que estemos en presencia de un problema venoso. También tenemos que decir que existen casos que el paciente está sintomático, no siente nada, pero que está padeciendo ya una enfermedad venosa, y en un porcentaje muy alto estos pacientes requieren tratamiento porque ya tienen una insuficiencia, por ejemplo, de venas de calibre importante del espacio superficial. Entonces, esto hay que evaluarlo siempre tempranamente, ante la presencia del primer síntoma. Y decíamos, ¿cómo podemos asociar los efectos que se producen o los signos que se pueden ver en estos pacientes, ¿sí?, respecto a qué es lo que van a producir, cómo se van a desencadenar después el proceso inflamatorio? Entonces tenemos que tener en claro que cuando aparecen estos síntomas y están asociados al edema o a la quemazón de la pierna, a esos síntomas exagerados o a la inflamación, tenemos que tratar de tratarlos. Tenemos que decir que no siempre el problema venoso es propio de los miembros inferiores. Muchas veces el problema del reflujo, o sea, la sangre, viene cayendo desde la pelvis o desde el abdomen. Y esto ocurre porque hay o alguna obstrucción o alguna dilatación de venas del abdomen que terminan bajando por agujeros que tiene la pelvis hacia el miembro inferior, desencadenando, como ustedes puedan ver acá, varices en el miembro inferior. Dicho de otra manera, si ustedes tienen una humedad en su departamento, puede venir de su propio departamento o puede venir de un departamento que esté en el piso de arriba. Ustedes pueden ver acá, hay distintos puntos donde se pueden observar el problema del sistema venoso. Ustedes pueden ver acá cómo el sistema venoso en la pelvis puede generar este problema. El problema puede estar con una obstrucción en la vena renal. En este caso, la sintomatología, pues, de acuerdo a cada lugar, es cómo va a ser. En este caso, la sintomatología puede estar asociada a hematuria en pacientes. Además de tener la pesadez en la pelvis, además de poder tener varices vulvares, porque los reflujos llevan a que la vulva se hinche producto de las varices, puede tener hemorroides. Los síntomas se van a desencadenar en función de dónde esté la dilatación venosa. Cuando nosotros conocemos muy bien que los dolores menstruales son muy conocidos, son puestos todo el tiempo a prueba en los medios de comunicación y son muy populares. Sin embargo, el dolor debido a la congestión pélvica es mucho menos conocido. Es muy conocido en el hombre, pero es muy poco conocido en la mujer. Aproximadamente un 10% de los pacientes consultan por dolor pélvico en la consulta ginecológica. Todo el contenido encontrado en este material didáctico fue creado solo con el propósito de informar. Este contenido no tiene el objetivo de sustituir al profesional en el diagnóstico y tratamiento. Siempre busque la asistencia de un profesional médico que pueda proveerle una respuesta a las dudas que pueda usted tener por su condición de salud. Nunca subestime la advertencia de un profesional médico, no retrase su consulta por lo que pueda haber escuchado acá, trate de hablar con su profesional y no preste atención a los contenidos online que no siempre tienen una evidencia científica clara. Si piensa que puede tener una emergencia, llame a su profesional de confianza o comuníquese con los teléfonos que le asignan las autoridades sanitarias. La Fundación no recomienda ni aconseja práctica alguna o producto determinado o profesional específico. Finalmente, queremos decirle que tenemos esta página que ustedes pueden ver ahí y pueden consultar para ver todos los contenidos educativos que nosotros tenemos. Y ustedes pueden responder a una encuesta que nosotros estamos elaborando acerca de las fake news, y en esa encuesta ustedes pueden
asesorarse, porque le vamos a decir una vez terminada la encuesta, a través de los estudios de investigación, por qué es verdadero o falso lo que usted estaba viendo. Tenemos profesionales que ofrecen videos explicativos de la patología venosa o linfática, a los que usted puede acceder gratuitamente si recorre nuestra página. Me gustaría despedirme junto al presidente de la Fundación y al profesor Caprini, quien siempre nos dijo que no debemos tratar a un extraño, no debemos matar a un amigo. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros, si nosotros tratamos a una persona y no la conocemos bien, no conocemos todos sus síntomas, no conocemos todo lo que le pasa, podemos terminar dañándola por encima de favorecerla. Entonces, siempre tenemos que estar seguros de toda la evidencia que nos pueda ofrecer los síntomas del paciente, los signos, los estudios que tengamos que hacer para lograr el mejor de los resultados. Queremos entonces finalmente ofrecerle esta nuestra página y agradecerles por su atención y los invitamos a participar en este proyecto para tratar de evitar tener noticias falsas, las que se llaman fake news, y les proponemos a ustedes, tanto para pacientes como para profesionales, que se incorporan a esta intención de elaborar un proyecto con todos nosotros para poder tener información fidedigna. Cuando ustedes tienen una noticia que es falsa, francamente, o cuando ustedes tienen duda de si una noticia es falsa, por favor, escríbanos que les contestaremos y le daremos la información correcta con la evidencia científica necesaria. Finalmente, estas son algunas de las actividades que nosotros realizamos y los invitamos a tomar contacto con nosotros en nuestra página de las futuras reuniones que realizaremos en Buenos Aires y en Dubái para que ustedes puedan participar también vía streaming. Muchas gracias, no olviden de contestar nuestra encuesta. Gracias.